Estoy embarazada. Mi marido me abandonó en un área de servicio por las calumnias de mi cuñada, destrozada y hambrienta. Conocí a un anciano de aspecto desaliñado. Ven conmigo. Se arrepentirán. 2 horas después, el director del banco llamó, temblando de miedo. Mi marido palideció al ver que el saldo de su cuenta bancaria era 0. Antes de empezar la historia, por favor, escribid en la sección de comentarios desde dónde nos estáis viendo, amigos. No olvidéis darme un me gusta y suscribíos para que este canal crezca y pueda traeros más historias entretenidas. Estoy embarazada. Mi marido me abandonó en un área de servicio por las calumnias de mi cuñada, destrozada y hambrienta. Conocí a un anciano de aspecto desaliñado. Ven conmigo. Se arrepentirán. 2 horas después, el director del banco llamó, temblando de miedo. Mi marido palideció al ver que el saldo de su cuenta bancaria era 0. Antes de empezar la historia, por favor, escribid en la sección de comentarios desde dónde nos estáis viendo, amigos. No olvidéis darme un me gusta y suscribíos para que este canal crezca y pueda traeros más historias entretenidas. El sol apenas se asomaba por la rendija de la cortina, algo descolorida de nuestra cocina aquella mañana. Yo ya estaba ocupada removiendo en la sartén. El aroma de las tostadas con ajo y aceite y un poco de jamón serrano llenaba nuestro pequeño espacio. Como de costumbre, solo llevaba mi bata de casa favorita, con un estampado floral que ya perdía color de tanto lavarla. El pelo, simplemente atado con una goma. Ni una gota de maquillaje. Para Javier, mi marido, y para Sofía, mi cuñada que vivía con nosotros, esta apariencia mía era una fuente inagotable de problemas y desprecio. ¡Ay, Elena, qué temprano y ya hueles a mercado! ¿No puedes preparar algo un poco más sofisticado? ¿Unos croissants o una tostada con aguacate? ¿Algo cuyo olor a ajo no se te pegue a la ropa? La voz chillona de Sofía rompió mi concentración. Me giré un momento. Le devolví una sonrisa forzada, aunque sentía un pellizco en el corazón. Es que esta es la tostada favorita de tu hermano Javier, Sofía. Además, si comiéramos aguacate y salmón todos los días, el presupuesto para la compra no nos llegaría. Sofía me fulminó con la mirada y se sentó a la mesa, jugueteando con su carísimo móvil. Poco después, Javier salió de la habitación. Su polo de marca, perfectamente planchado, y el fuerte olor de su colonia de diseñador. Nuestras apariencias eran como el cielo y la tierra. Él parecía un alto ejecutivo, mientras que yo parecía la asistenta en mi propia casa. Buenos días, cariño. ¿Ya está el desayuno?, le dije, sirviéndole un plato con su tostada y un poco de jamón. Javier miró el plato con una mueca de asco. Suspiró profundamente, como si esa comida fuera el mayor problema de su vida. Otra vez tostadas. ¿Es que no sabes cocinar otra cosa como esposa? Mira las mujeres de mis amigos. Por la mañana publican fotos de ensaladas o boles de açaí. Yo, tostadas grasientas y saladas. Cariño, es lo que hay en la nevera. El dinero que me diste la semana pasada se está acabando y todavía no me has dado más, respondí en voz baja, intentando evitar una discusión matutina. Otra vez con las excusas, gritó Javier de repente. Solo eres una tacaña. El dinero que te doy es suficiente. Si no fueras tan agarrada, eres demasiado de pueblo, Elena. No sabes gestionar un estilo de vida. Mira a Sofía. Qué bien se presenta siempre. Tú, siempre con esa bata, pareces una pordiosera. Agaché la cabeza, mirando mis pies descalzos. Estoy ahorrando, Javi, para poder pagar la hipoteca y la letra del coche. Tenemos muchos gastos este mes. ¿Qué va? Lo que pasa es que te da pereza gastar en arreglarte, intervino Sofía mientras masticaba unas patatas fritas de bolsa. Mi hermano Javier es director. Elena, es una vergüenza que tenga una esposa que no es ni mínimamente presentable para llevar a los eventos de la empresa. Ayer mismo te invitó a un restaurante de fusión japonesa y no quisiste porque decías que era muy caro, y eso que te invitaba él, añadió. ¿Es que un solo plato de sushi allí cuesta lo mismo que nuestro presupuesto de comida para 3 días? Sofía, me defendí. Tenemos que ahorrar para emergencias. Javier golpeó la mesa con el tenedor, produciendo un fuerte ruido metálico. ¡Basta ya! Tan temprano y ya hablando de dinero. Se me quitan las ganas de comer. Me voy. Y no me prepares nada para llevar. Me da vergüenza que en la oficina vean un tupper tan cutre. Cogió su maletín y se fue sin despedirse ni darme un beso. Sofía me sacó la lengua antes de correr tras su hermano. Javier, espérame, que me acerques al centro comercial. El fuerte portazo fue lo último que oí. De repente, la casa quedó en silencio. Mis lágrimas comenzaron a caer una tras otra, mojando mi vieja bata. Ellos no lo sabían. No tenían ni idea, no era tacaña. No es que no quisiera estar guapa, pero yo conocía la verdadera situación financiera de Javier. Su sueldo como director era alto, sí, pero su estilo de vida y el de Sofía eran aún más caros. La tarjeta de crédito de Javier había superado el límite desde el mes pasado.
Limpié la mesa con el corazón encogido. Después de fregar los platos, entré en nuestra habitación y saqué mi smartphone, el único objeto de valor que guardaba escondido bajo un cajón de mi ropa. No era el teléfono barato que Javier creía que usaba a diario. Abrí la aplicación del banco. En la pantalla aparecía el saldo de mi cuenta de ahorros personal. No procedía de Javier, sino de la herencia que me dejó mi difunto padre, que yo había hecho crecer con pequeñas inversiones en bolsa, sin que él lo supiera. Miré la notificación de la factura de la tarjeta de crédito de Javier, que había llegado a mi correo. Un correo que había vinculado a propósito porque a Javier le daba pereza gestionar los pagos. El total a pagar: 15.000 euros. Fecha de vencimiento: hoy. Seguro que Javier lo había olvidado, o había fingido olvidarlo. Si no se pagaba hoy, los intereses lo asfixiarían, y los cobradores empezarían a llamarle a la oficina. Su orgullo quedaría destrozado si sus compañeros de trabajo se enteraban de que estaba ahogado en deudas solo por mantener su lujoso estilo de vida. Mis dedos temblaban mientras pulsaba transferir. Transferencia realizada. Mis ahorros disminuyeron de golpe. El mes pasado, pagué 2 meses atrasados de la letra del coche. Este mes, su tarjeta de crédito. Me acaricié el pecho, que se sentía oprimido. Tranquila, Elena. Lo importante es que Javier no pase vergüenza en la oficina. Deja que piense que eres una tacaña. Mientras él esté a salvo de las deudas, me susurré a mí misma. Por la tarde, Javier me envió un mensaje. No era un agradecimiento, sino una foto del volante de su coche con su reloj de lujo de fondo. El texto decía: menos mal que me han vuelto a subir el límite de crédito. El banco sabrá que soy un cliente prioritario y lo renuevan automáticamente. Sofía y yo cenaremos fuera esta noche. Quédate en casa. Acábate esas tostadas. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Creía que el banco le había renovado el límite sin más. Creía que una deuda de miles de euros la había pagado el viento. Idiota, susurré en voz baja mientras me acariciaba el vientre, que ya empezaba a abultarse ligeramente. Sí, estaba embarazada, y a Javier ni siquiera le importaba preguntar si había tenido náuseas o no. Al llegar la noche, seguí cumpliendo con mi deber de buena esposa. Le preparé un baño caliente, planché su ropa de cambio y limpié la casa hasta dejarla reluciente. Cuando Javier llegó, su rostro estaba alegre, todo lo contrario a la mañana. Elena, un café, ordenó al sentarse en el sofá. Inmediatamente le llevé una taza de café solo, sin azúcar, su favorito. Hoy en la oficina, mis amigos han elogiado mi reloj nuevo. Dicen que encaja perfectamente con mi imagen de hombre de éxito, presumía Javier, con los ojos brillantes mientras miraba al techo. ¿Y si te hiciera caso y me dedicara a ahorrar? ¿Cómo me respetarían en la oficina? La imagen es una inversión, Elena. Tú eso no lo entiendes. Sofía, que acababa de llegar con varias bolsas de tiendas de marca, intervino. Exacto, Javi. Elena solo sabe de la subida del precio de los pimientos y el ajo. No está a nuestro nivel para hablar de invertir en imagen. Permanecí en silencio, tragándome toda la amargura. En mi mente pensaba: la inversión de la que presumes la ha pagado la esposa a la que desprecias, Javier. Pero mantuve la boca cerrada. No quería arruinar la falsa felicidad de mi marido. ¿Que cargue yo con el peso de la realidad mientras él vive en su bonito sueño? Pero no sabía hasta cuándo podría mantener la máscara de esposa tacaña, mientras mis ahorros se agotaban poco a poco por su codicia. El salón se animó esa noche. Javier veía un programa de coches en la televisión, mientras que Sofía hojeaba una revista de viajes que acababa de comprar. Yo estaba sentada en un rincón del sofá, doblando la ropa seca que había recogido del tendedero. La ropa de Javier y Sofía dominaba el montón, telas caras que había que tratar con cuidado. «Javier», exclamó de repente Sofía, sobresaltando a Javier. «La semana que viene hay puente. Vámonos de vacaciones». Mis amigas acaban de publicar fotos en una villa rural en la Sierra de Guadarrama que está muy de moda. Tiene una piscina infinita climatizada y se ven las montañas. Perfecto para contenido de Instagram. Javier se giró, con el ceño ligeramente fruncido. Vi el pánico en sus ojos. Como la esposa que gestionaba las finanzas familiares, aunque él no lo admitiera, conocía perfectamente el estado de la cartera de Javier. Apenas le quedaba efectivo. Su tarjeta de crédito, sí, recién pagada gracias a mí, pero seguro que tenía miedo de volver a usarla a lo grande después de la advertencia que el banco le había dado el mes pasado y que me había ocultado. ¿Vacaciones? ¿Dónde dices? Javier intentaba ganar tiempo. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el sofá. Claro, Javi, estoy harta de estar en casa. Además, a Elena también le vendría bien un poco de distracción, ¿verdad? Sofía se giró hacia mí con una sonrisa forzada, como si se preocupara por mí, pero yo sabía que solo buscaba mi apoyo para presionar a Javier. Miré a Javier. Sabía que tenía su orgullo.
No rechazaría la petición de su hermana alegando que no tenía dinero. Cariño, si todavía no tenemos presupuesto, no pasa nada si nos quedamos en casa. Además, últimamente me mareo mucho. A lo mejor vomito en el viaje, dije, intentando darle a Javier una salida para no quedar mal. Pero en lugar de agradecérmelo, Javier se molestó. Su ego se sintió herido. ¿Quién ha dicho que no hay presupuesto? Tú siempre menospreciando a tu marido, Elena. El dinero para mí no es un problema. Ese es mi hermano, gritó Sofía, encantada. Entonces, ¿nos vamos el viernes por la tarde? Reservó la villa ahora mismo para que no nos la quiten. Es un poco cara, 750 euros la noche, pero por las instalaciones merece la pena. Javier palideció un momento al oír el precio, pero se forzó a reír. Ja, ja, ja. 750 euros. Calderilla. Venga, Sofía, resérvala. 2 noches. Mi corazón se hundió. 2 noches de lujo mientras aún no me había dado el presupuesto para la compra del mes siguiente. Pero me callé. Sabía que si decía algo más, solo me insultaría llamándome tacaña y aguafiestas. Era medianoche. Javier entró en la habitación, con el rostro desencajado. Abrió su cartera frente al espejo y soltó una maldición al ver que solo le quedaban unos pocos billetes de 50. Abrió la aplicación del banco en su móvil y, con rabia, lanzó el teléfono sobre la cama. Su saldo no era suficiente para pagar la villa y el ostentoso viaje que pedía Sofía. Fingí estar dormida, de espaldas a él, pero mi mente estaba despierta. Le oí llamar a alguien en susurros, seguramente pidiendo un préstamo a un amigo, pero parecía que sin éxito. Se revolvió el pelo, frustrado. A la mañana siguiente, mientras Javier se duchaba, me levanté temprano. Volví a abrir mi cajón secreto. El sobre marrón con el efectivo de los dividendos de mis acciones que había cobrado la semana anterior seguía allí. En realidad, planeaba usar ese dinero para mi parto y las cosas del bebé, pero al ver a Javier sin poder dormir anoche por su orgullo, mi corazón se ablandó. Seguía siendo mi marido. Cogí 2000 euros y los metí en un sobre blanco. En el anverso escribí con un rotulador negro: ahorros del presupuesto de la compra. Úsalo para algo importante. Mi pecho se agitaba mientras metía el grueso sobre dentro del maletín de Javier, justo al lado de su portátil. Esperaba que de esta manera se diera cuenta de que me preocupaba por él, de que mi tacañería servía de algo en momentos como este. Esperaba que me diera las gracias, o que al menos me tratara un poco mejor. 1 hora después, Javier estaba listo para irse. Revisó el contenido de su maletín para asegurarse de que no se dejaba ningún documento. De repente, su mano tocó el sobre. Lo sacó, con el ceño fruncido. «¿Qué es esto?», murmuró. Le observaba desde detrás de la puerta de la cocina. Mi corazón latía con fuerza, esperando su reacción. Javier rasgó el sobre y sus ojos se abrieron como platos al ver el fajo de billetes azules. Leyó mi nota manuscrita en el sobre. Por un instante, hubo un rastro de sorpresa en su rostro. Miró hacia la cocina, como si me estuviera buscando. Pero de repente, Sofía salió de su habitación, bostezando. «Javi, ¿vas a transferir ya el pago de la villa? La dueña ya está preguntando». La expresión de Javier cambió al instante. Su orgullo volvió a imponerse. Sonrió de oreja a oreja. Escondió el sobre roto y se quedó solo con el dinero. «Claro. Ahora mismo lo ingreso. Justo he encontrado una prima de la empresa que tenía metida aquí en el maletín». «¡Hala! ¿En serio, Javi? Eso es un montón». Los ojos de Sofía se pusieron verdes al ver el dinero en la mano de Javier. «Claro. Una prima por mi rendimiento del último trimestre. Se me había olvidado que la había sacado y la había guardado aquí», continuó mintiendo Javier, sin un ápice de remordimiento. Salí de la cocina con una bandeja de té caliente, fingiendo que acababa de llegar. Javier me miró con una expresión arrogante, habiendo olvidado ya lo que ponía en el sobre que acababa de leer. «Mira, Elena», dijo Javier mientras agitaba el dinero frente a mi cara. «¿Lo ves? Tu marido tiene mucho dinero. ¿Te preocupaba el gasto de las vacaciones? Pues aquí tienes la prueba. Tengo ahorros que tú no conoces. Así que no te metas en cómo manejo mi dinero». Se me encogió el pecho. No solo no me dio las gracias, sino que utilizó el dinero que le di para presumir y menospreciarme aún más. «¿Es una prima, cariño?», pregunté en voz baja, dándole la oportunidad de ser sincero. «¿De quién va a ser si no? ¿Tuyo?». «Ja, ja, ja. Es imposible que tú tengas tanto dinero. Tú lo único que puedes ahorrar son las monedas del cambio del mercado», me insultó Javier, riéndose, antes de darle unos billetes a Sofía. «Toma, para ti. Cómprate algo de ropa nueva para las vacaciones, para que no des vergüenza como tu cuñada. Gracias, Javi. Eres el mejor». Sofía abrazó a Javier, eufórica.
Luego me lanzó una mirada de desprecio. A ver si aprendes, Elena. Aprende de Javier, y no de esas comidas baratas que preparas y que Javier tiene que esconder con vergüenza en la oficina. Apreté la bandeja de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor no era porque hubiera cogido el dinero. Yo ayudaba a mi marido de todo corazón. Pero esta mentira, este engaño, hirió profundamente mi dignidad. Prefirió denigrarme como una esposa inútil antes que admitir que su propia mujer le había ayudado. Bueno, me voy. Recuerda preparar la ropa para las vacaciones. Y no te lleves esos harapos tuyos, que dan vergüenza. Me ordenó Javier antes de irse con Sofía, dejándome sola y aturdida en el salón. Llegó el día de la partida. Solo llevaba un pequeño bolso de mano con un par de vestidos sencillos y una Rebeca algo más presentable. Mientras tanto, Javier y Sofía cargaban con enormes maletas de marca. ¡Qué fuerte! Elena, nos vamos de vacaciones a una villa de lujo. No volvemos al pueblo en autobús, comentó Sofía al ver mi bolso, cuya piel ya se estaba pelando por las esquinas. Ni se te ocurra llevar eso a la vista cuando hagamos el check-in. Escóndelo en el fondo del maletero. Déjala, Sofía. La que es de pueblo, aunque la lleves a un palacio, seguirá pareciendo de pueblo. Intervino Javier mientras arrancaba el motor del coche. Venga, subid, que no nos pille el atasco. Me senté en el asiento de atrás mientras Sofía iba delante, al lado de Javier, como si fuera la dueña del coche. Durante todo el viaje, hablaron animadamente sobre los restaurantes caros que visitarían y los lugares de moda que querían ver. Yo permanecí en silencio, acariciándome el vientre y viendo cómo las carreteras pasaban a toda velocidad. Un mal presentimiento me inquietaba. Sentía que estas vacaciones no iban a terminar bien, que la mentira que Javier había construido sobre mi sacrificio era una bomba a punto de estallar. Y tenía razón. No sabía que una gran catástrofe me esperaba en mitad del viaje. Una catástrofe que cambiaría mi vida para siempre. El viaje hacia la villa, que se suponía que iba a ser unas vacaciones de lujo, fue una tortura para mí. El aire acondicionado del coche, puesto al máximo, me calaba hasta los huesos a través de mi ropa sencilla. Mientras tanto, Sofía y Javier cantaban alegremente al ritmo de canciones pop a todo volumen. Estaba detrás, sola, como una pasajera no invitada en su feliz familia. De vez en cuando, me acariciaba el vientre, que empezaba a ponerse duro por estar tanto tiempo sentada en una posición incómoda. El asiento trasero del coche de Javier era estrecho, lleno de las compras de Sofía que no cabían en el maletero. Sofía, sentada delante, no paraba de exhibir sus joyas. Levantaba la mano, dejando que el sol golpeara el anillo de diamantes de su dedo. «Madre mía, Javi, este anillo hace que mi mano parezca de superclase. Mis amigas se van a morir de envidia cuando lo vean», decía Sofía mientras se miraba la mano en el espejo retrovisor. «Y es un diamante de verdad. No como la alianza de Elena, que es de oro barato, ya descolorido y de aspecto cutre». Suspiré mientras miraba la sencilla alianza en mi dedo. Era muy simple, pero para mí era sagrada. A diferencia de ellos, que medían todo por el brillo y el precio. Decidí callarme. Intenté cerrar los ojos para aliviar el mareo causado por el fuerte olor del ambientador del coche, mezclado con el olor a cuero nuevo de los asientos. No sé cuánto tiempo dormí, quizás una hora. Me desperté cuando el coche frenó bruscamente y oí la voz de pánico de Sofía. «Imposible. No puede ser que se haya perdido», gritaba. Rebuscó en su bolso, vaciando todo su contenido sobre su regazo y el salpicadero. Pintalabios, polvos, cartera. Todo esparcido. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué ha ocurrido?», preguntó Javier, alarmado, con la mirada yendo y viniendo de la carretera a su hermana. «Mi anillo, Javi. Mi anillo de diamantes. Ha desaparecido», gritó Sofía. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de rabia. «Me lo quité antes para ponerme crema. Lo dejé aquí, en el posavasos, y me quedé dormida un momento. Al despertar, ya no estaba». Javier detuvo el coche en el arcén inmediatamente. «Intenta buscarlo con calma. A lo mejor se ha caído debajo del asiento», dijo, tratando de calmarla, aunque era evidente que él también estaba nervioso. Ese anillo valía miles de euros, y sabía que lo había comprado Javier con la tarjeta de crédito, la tarjeta que yo acababa de pagar en secreto. Empezamos a buscar. Javier palpó debajo del asiento del conductor. Sofía casi se volvió loca, registrando la alfombrilla del coche. Yo también ayudé, agachándome para buscar entre los asientos traseros. «No está, Abby. No está por ningún lado». Sofía empezó a llorar, pero de repente se detuvo. Se giró hacia atrás. Me miró con una mirada tan afilada que se me erizó el vello. Esa mirada no era de tristeza, sino una llena de acusación y odio.
Ha sido ella. Seguro, susurró Sofía, con el dedo apuntando directamente a mi cara. Me quedé de piedra. ¿Qué quieres decir, Sofía? No te hagas la tonta, Elena, gritó Sofía. Antes, mientras yo dormía, Javier bajó un momento a repostar y al baño. Yo estaba dormida delante. Tú eras la única despierta en el coche. Seguro que cogiste el anillo mientras no miraba. Sentí como si mi corazón se detuviera. La acusación era tan cruel y sin fundamento. Por Dios, Sofía, te lo juro, no lo he cogido. Yo también he estado durmiendo todo el viaje. Solo me he despertado cuando has gritado. Claro, ningún ladrón confiesa. Si lo hicieran, las cárceles estarían llenas. Sofía se enfadó aún más. Se giró completamente hacia mí. Tú eres pobre, Elena. Llevas mucho tiempo envidiando nuestro estilo de vida. Seguro que te deslumbró mi diamante. Admítelo. Lo venderás para comprar verdura, ¿no? Javier, dile a tu hermana que yo no sería capaz de hacer eso. Supliqué a mi marido, esperando que me defendiera. Era su mujer. Debía conocer mi carácter. Yo, que siempre cubría sus desfalcos. ¿Cómo iba a robarle a su hermana? Pero esa esperanza se hizo añicos. Javier me miró con una frialdad glacial, llena de duda. Elena, si lo has cogido, devuélvelo ahora mismo. Ese anillo es muy caro. No me avergüences. Estamos de vacaciones, no lo arruines con un delito así. ¿Tú también me acusas, Javi? Mi voz temblaba. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. Soy tu mujer, Javi. ¿Cómo puedes pensar que soy capaz de hacer algo así? Demuestra que no lo cogiste. Intervino Sofía. Sin previo aviso, agarró mi bolso del asiento. Sofía, no. Es mi intimidad. Intenté arrebatárselo, pero Sofía fue más rápida. Sin piedad, volcó mi bolso y todo su contenido se derramó sobre el asiento del coche. Mi ropa interior, mis vestidos viejos, mis sencillos artículos de aseo, todo esparcido. ¡Qué vergüenza! Una vergüenza terrible. Javier solo miraba, sin detener a su hermana. Sofía rebuscó entre mi ropa con asco. ¡Puaj! ¡Qué harapos! Huelen mal, dijo mientras me lanzaba un vestido a la cara. Miró en cada bolsillo. Abrió mi monedero, que solo contenía monedas, porque el dinero y mi tarjeta de débito los llevaba escondidos en un bolsillo interior de mi ropa, no en el monedero. No está aquí, dijo Sofía tras no encontrar el anillo. Seguro que lo ha escondido en su cuerpo. Javi, cacheala, basta ya, grité. No podía soportar más esta humillación. Mis lágrimas brotaron sin control. No soy una ladrona. Os estáis pasando. Estáis pisoteando mi dignidad por un simple objeto material. Sofía, busca bien en tus cosas antes de acusar a nadie. ¿Cómo te atreves a gritarle a mi hermana? Explotó Javier de repente. Golpeó el volante con fuerza. Ya eres pobre y una carga, ¿y ahora te rebelas? La víctima aquí es Sofía. Es normal que sospeche de ti. De los tres, tú eres la que más necesita el dinero. Necesito dinero, Javi. ¿Has olvidado quién? Estuve a punto de desvelarlo del pago de su tarjeta de crédito, pero me contuve. Si lo decía ahora, solo le humillaría más y quizás me odiaría aún más por lástima. ¿Quién qué? Me desafió Javier. ¿Quién es la que me pide dinero para gastos todos los días? ¿No tienes gratitud? Deberías dar gracias por haberme casado contigo. Te llevo de vacaciones y encima creas problemas. Sofía se cruzó de brazos con una sonrisa de suficiencia. Tú verás, Javi. Yo no me subo a este coche con una ladrona. Mientras no confiese o no aparezca el anillo, no quiero seguir. O la dejas aquí. Las palabras de Sofía fueron como gasolina vertida sobre el fuego de la ira de Javier. Me miró por el retrovisor con una expresión que nunca antes le había visto. Una mirada de puro odio, como si yo fuera una mancha de suciedad en sus zapatos caros. ¿La has oído, Elena? La voz de Javier era baja pero cargada de amenaza. Has arruinado el ambiente de nuestras vacaciones. Has hecho llorar a mi hermana. Eres un auténtico gafe. Te lo juro por el hijo que llevo en mi vientre, Javi. No lo he cogido, dije entre sollozos, agarrándome el vientre, intentando usar a nuestro hijo como último escudo para apelar a su conciencia. A saber si ese hijo es mío con una madre de tu calaña, respondió Javier sin piedad. Una frase tan dolorosa que sentí como si me clavaran un puñal en el corazón. La tensión en el coche se hizo insoportable. Javier arrancó el motor de nuevo. Pisó el acelerador a fondo, haciendo que el coche saliera disparado. Adelantaba de forma temeraria. Su ira había llegado al límite. Recogí mi ropa esparcida con manos temblorosas. La metí de nuevo en mi bolso, que ahora parecía destrozado. Tenía el corazón roto. No por la acusación, sino por ver lo poco que le importaba al hombre que amaba. Creyó la sospecha de su hermana por encima de la lealtad de su esposa. Valoraba más un anillo que los sentimientos de su mujer embarazada. Por la ventanilla, el cielo se teñía de naranja.
señal de que el sol estaba a punto de ponerse, pero para mí, la oscuridad apenas comenzaba. Permanecí aturdida, apretando el borde de mi vestido, rezando a Dios para que me diera fuerzas para superar esa noche. No sabía que Javier tenía un plan mucho peor que simples gritos. Estaba buscando un lugar donde deshacerse de la basura que, en su opinión, estaba arruinando su lujoso viaje. El coche corría a toda velocidad por la oscura carretera que salía de la ciudad. Nadie hablaba después de la fuerte discusión. Solo se oía el rugido del motor y la pesada respiración de Javier. Sofía había dejado de llorar. Ahora estaba ocupada con su móvil, probablemente quejándose a sus amigas de su malvada cuñada. De vez en cuando, me miraba con desprecio por el retrovisor. El cielo estaba completamente oscuro cuando Javier giró bruscamente hacia un área de servicio. Un lugar pequeño y viejo que parecía poco transitado. No era una de esas grandes áreas llenas de restaurantes y luces brillantes. Solo una gasolinera antigua con una iluminación tenue. Una pequeña tienda oscura y un baño público con la puerta rota. Mi corazón se aceleró. Un mal presentimiento me invadió. Javi, ¿qué hacemos aquí? Está oscuro y silencioso, pregunté en voz baja. Javier no respondió. Apagó el motor y se quitó el cinturón de seguridad. Sin siquiera mirarme, salió del coche. Cerró la puerta de un portazo y rodeó el vehículo hasta la puerta donde yo estaba sentada. Tiró de la manilla hasta abrirla de par en par. El aire frío me golpeó la cara. «¡Baja!», ordenó Javier con frialdad. Me quedé sin aliento. «¿Qué, Javi? ¡Que bajes!». «¡Estás sorda!», gritó Javier. Me agarró del brazo y me sacó a la fuerza. «¡Ay! Me haces daño, Javi. Suéltame». Me resistí, pero Javier era más fuerte. Me arrastró fuera como si fuera un saco de patatas. Tropecé en el cemento y casi me caigo. «Javier, piénsalo. Estoy embarazada», grité, agarrándome el vientre. El miedo se apoderó por completo de mi cuerpo. Javier me empujó lejos del coche. «Por eso mismo, para que aprendas. No quiero llevar a una ladrona en mi coche. No quiero irme de vacaciones con alguien sin vergüenza». Sofía bajó la ventanilla delantera. La satisfacción era visible en su rostro. «Eso es lo que te mereces por meterte donde no te llaman. Es el castigo para la gente que no sabe de dónde viene. Javi, por favor, no me dejes aquí. Está oscuro, Javi. Silencioso. Tengo miedo», dije llorando. Intenté alcanzar la mano de Javier, pero él la apartó de un manotazo. «Reflexiona aquí sobre tu pecado. Piensa dónde has escondido el anillo». Javier me señaló con el dedo. «Cuando se te aclaren las ideas, entonces pensaré si vengo a buscarte o no. Pero esta noche, no esperes dormir plácidamente en la villa. Javi, mi monedero, mi bolso están dentro, y mi móvil también». Recordé mi bolso, que Sofía había tirado al suelo del coche. Javier miró dentro. Cogió mi desordenado bolso y me lo lanzó. Cayó en un charco de barro. «Toma, coge tu basura». Pero mi monedero principal, con mi DNI y algo de calderilla, se había caído entre los asientos cuando Sofía lo rebuscó. Javier no lo vio y no le importó. «Javi, ayuda. No tengo dinero. Mi móvil no tiene batería. ¿Y si le pasa algo al bebé?». Me arrodillé a los pies de Javier. Abracé sus piernas. Ya no tenía orgullo. Solo pensaba en el bienestar de mi hijo. Por nuestro hijo Javi. Javier me dio una ligera patada en las piernas para que lo soltara. Me miró con una expresión que me heló la sangre. Una mirada sin amor, sin piedad. «Ese es tu problema. ¿Quién te manda a ser una ladrona? Vive según tu nivel. El sitio de los pobres es la calle, no un coche caro». Después de decir esas crueles palabras, Javier volvió al coche y cerró la puerta. «¡Javier! ¡Javi!», golpeaba la ventanilla. «¡Abre, Javi! ¡No me dejes!». El motor rugió. Javier pisó el acelerador sin dudarlo. El coche se alejó, dejando una nube de polvo y humo que me oprimía el pecho. Intenté correr tras él, pero fue inútil. Las luces traseras del coche se alejaron poco a poco. Se hicieron más pequeñas y finalmente fueron engullidas por la oscuridad de la noche. Silencio. Solo se oía el canto de los grillos y el silbido del viento. Estaba sola, de pie al borde de una carretera solitaria, en una vieja gasolinera que no sabía si siquiera tenía vigilante. Todo mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el shock. Mi marido, el padre del hijo que llevaba, era capaz de abandonarme en un lugar así por una acusación infundada. Caminé, cojeando, hacia un banco de cemento cerca del baño, cuya luz parpadeaba. Mis piernas flaquearon. Me dejé caer allí, abrazando mi sucio bolso. Intenté encender mi móvil. Pantalla en negro. Muerto. Se me había olvidado cargarlo la noche anterior, ocupada preparando sus cosas. Y en el coche, no me dejaron usar el cargador porque Sofía estaba cargando su powerbank. Oscuridad, hambre, soledad. Mi estómago empezó a rugir.
Lo último que había comido eran las sobras de las tostadas de la mañana. Al mediodía, ellos comieron en un drive-thru, pero Javier no me compró nada para ahorrar. Todavía me quedaba un poco de agua. Me palpé el bolsillo del vestido, esperando encontrar algo de dinero. Nada. Rebusqué en mi bolso. Ni un céntimo. Mi monedero se había quedado en el coche de Javier. Mis lágrimas volvieron a brotar. Ahora, en silencio. El dolor de mi corazón era más intenso que el hambre que sentía. Miré al cielo oscuro. Dios mío, dame fuerzas, susurré. Si no fuera por este bebé, quizás ya me habría rendido. Pasó una hora. Mi cuerpo empezaba a entumecerse por el frío. Un camión grande pasó con un bocinazo tan fuerte que casi me deja sorda. El conductor me miró con desconfianza, así que me acurruqué más contra la sucia pared del baño. Tenía miedo. Miedo de la gente mala. Miedo de la oscuridad. Miedo de mi propio destino. En el punto más bajo de mi vida, cuando sentí que el mundo me había dado la espalda, oí unos pasos. Miré con cautela. Desde la dirección del gran contenedor de basura al final de la gasolinera, apareció un anciano. Su ropa estaba raída y llena de polvo. Su pelo era blanco y desordenado, cubierto por un sombrero viejo. A su espalda llevaba un gran saco, como un chatarrero. El anciano se acercó lentamente. Quise correr, pero mis piernas estaban demasiado débiles. Me abracé a mi bolso con fuerza, preparada para cualquier cosa. ¿Me haría daño? El anciano se detuvo a unos 2 metros de mí. Dejó su saco en el suelo. Sus ojos, aunque viejos, eran amables, sin rastro de maldad, solo compasión. Su mano arrugada y sucia sacó algo del bolsillo de su pantalón holgado. Sacó una botella de agua mineral aún precintada y un bocadillo envuelto en papel. Toma, muchacha, bebe un poco. Su voz era áspera pero sincera. Estás muy pálida, y encima embarazada. Miró mi vientre, me quedé paralizada. Javier, mi marido rico gracias a mi dinero, me había abandonado sin comida, mientras que este hombre, que probablemente también pasaba apuros, me ofrecía su propia comida. Acepté la botella temblando. Gracias, señor, dije, tartamudeando. La abrí y bebí rápidamente. Cómete también el bocadillo. Pobre criatura, dijo el anciano. Asentí. Mis lágrimas volvieron a caer, ahora de gratitud. Señor, ¿usted no va a comer? No te preocupes por mí, muchacha. Estoy acostumbrado a ayunar. Se rió suavemente, mostrando los pocos dientes que le quedaban. El anciano se sentó en el cemento, no muy lejos de mí, pero manteniendo una distancia respetuosa. Me miró de nuevo, como si buscara algo en mi rostro. Frunció el ceño. Muchacha, me llamó en voz baja. De repente, su voz cambió. Se volvió más respetable y con un matiz de sorpresa. Mírame. Me giré, extrañada. Dios mío, susurró el anciano. Se levantó lentamente. Se acercó a mí, temblando. Tu cara, tus ojos, tu nariz. Eres idéntica a mi amigo. ¿A su amigo? Pregunté, confundida. A Andrés, dijo con firmeza. Al difunto Andrés de León. Sentí como si mi corazón se detuviera. La botella casi se me cae de la mano. Andrés de León era el nombre de mi padre. Un nombre que nunca había mencionado a nadie del entorno de Javier, porque Javier solo sabía que mi padre era un hombre corriente que había fallecido. Nadie sabía que Andrés de León fue uno de los fundadores de la gran empresa donde ahora trabajaba Javier. ¿Usted conocía a mi padre? Pregunté temblando. El anciano sonrió, una sonrisa que transformó su aspecto desaliñado y reveló un carisma inconfundible. Enderezó la espalda. Su postura, antes encorvada, se volvió erguida. ¿Que si lo conocía? Soy Ricardo, el mejor amigo de tu padre. Desde que vendíamos periódicos hasta que fundamos la empresa. Ypsilon tú. Seguro que eres Elena, la pequeña hija de Andrés a la que solía coger en brazos cuando eras un bebé, y que de repente desapareció de nuestra vista porque decidiste vivir una vida sencilla. Don Ricardo. El presidente del consejo de administración de la empresa donde trabajaba Javier, la persona a la que Javier más temía y respetaba, cuya foto me enseñaba a menudo con admiración, refiriéndose a él como el mandamás. Y ahora, ese mandamás estaba de pie frente a mí, vestido como un chatarrero, en un área de servicio perdida. Don Ricardo. No puedo creerlo. Shh. Puso un dedo en sus labios mientras sonreía misteriosamente. Solo estoy de incógnito. A menudo compruebo así el rendimiento y la lealtad de mis empleados. Pero parece que esta noche, el destino me ha reunido con mi sobrina perdida en el momento justo. Sus ojos afilados se posaron en las huellas de lágrimas de mis mejillas, y luego en la oscura carretera por donde había desaparecido el coche de Javier. Su rostro amable se volvió duro y frío.
La mirada de un líder enfurecido por la injusticia. ¿Quién te ha abandonado aquí, Elena? Cuéntaselo todo a tu tío. Esa noche, bajo la tenue luz de la gasolinera, la rueda de mi destino comenzó a girar. Javier debió pensar que se había deshecho de basura, pero no sabía que acababa de entregar el diamante que había despreciado a su verdadero dueño. Y ahora, el dueño se preparaba para cobrar. El viento soplaba con más fuerza en el área de servicio, levantando un polvo que me picaba en los ojos. Pero el dolor no era por el polvo, sino por la verdad que se había revelado ante mí. El anciano desaliñado que me había dado agua ahora estaba de pie con un aura completamente diferente. «Tío Ricardo», dije temblando, «el amigo de papá». El anciano asintió, con los ojos llorosos mientras me miraba. Se quitó el viejo sombrero, revelando un pelo canoso y bien peinado, aunque algo revuelto por la prenda. «Perdona a tu tío, Elena, por haberte encontrado tan tarde», dijo con voz temblorosa. «Desde que tu padre falleció, hace 5 años, te perdí la pista». Dijo que su hija quería vivir por su cuenta, empezar de cero sin llevar el apellido de León. Lo respeté, pero nunca imaginé. Se detuvo. Me miró de arriba abajo. El vestido sucio, el rostro pálido, el cuerpo delgado de embarazada y el bolso barato tirado a mi lado. Nunca imaginé que la independencia que elegiste te llevaría a una situación tan humillante, abandonada en el arcén como si fueras basura. Mis lágrimas volvieron a brotar. Todas mis defensas se derrumbaron. Frente a una figura paterna, ya no era la esposa que tenía que aguantar. Volvía a ser una niña que necesitaba protección. «Tío», sollocé. «Mi marido, tío. Me ha dejado». Me acusó de robar. Don Ricardo se arrodilló inmediatamente frente a mí, sin importarle mancharse los pantalones. Me acarició la mano. «Ya está, niña. No llores más. Tus lágrimas son demasiado valiosas para derramarlas por un sinvergüenza como él». Su voz se volvió dura, fría y afilada. Había una ira contenida detrás de su tono calmado. Sacó algo más de su bolsillo. Ya no era pan, sino un pequeño pero sofisticado teléfono por satélite, en total contraste con su apariencia. Pulsó un botón. «Leo, rastrea mi posición ahora mismo». «El GPS está activado», ordenó brevemente. Oí la voz de pánico al otro lado de la línea. «Señor, presidente, ¿dónde está? ¿Por qué su señal está en un lugar tan remoto? Déjate de preguntas. Trae el coche principal. Y que venga mi médico personal, la doctora Santos. Te doy 20 minutos». «1 minuto de retraso y estás despedido», amenazó don Ricardo antes de colgar. Me miró de nuevo. «Aguanta un poco, Elena. La ayuda está en camino. Tienes que ser fuerte por tu bebé». Asentí débilmente. El hambre y el frío me estaban mareando. «Tío, ¿por qué va vestido así?», pregunté. Don Ricardo sonrió amargamente, mirando su propia ropa. «Esto es mi manera de ver la verdad, Elena. En la oficina, todos me adulan. Todos los informes son maravillosos. Pero cuando me convierto en un pobre diablo como este, veo la verdadera cara de mis empleados, cómo tratan a la gente humilde». Suspiró. Se suponía que estaba vigilando el rendimiento de esta gasolinera por un soplo de chanchullos. Pero el destino tenía otros planes. Me guió para encontrar a la hija de mi amigo siendo maltratada. Los 20 minutos parecieron 2 años. Temblaba de frío. Don Ricardo, a pesar de todo, se quitó su raída chaqueta, bajo la cual llevaba otra más fina, y me la echó por los hombros. «Póntela. Huele mal, pero abriga», dijo. «Gracias, tío», susurré. El calor de la chaqueta alivió un poco mis temblores. Aunque olía a sudor y polvo, era más reconfortante que el aire acondicionado helado del coche de Javier. Exactamente a los 20 minutos, una luz brillante rompió la oscuridad. Un gran monovolumen negro, un Mercedes Clase 5 nuevo, entró en la gasolinera, seguido por una berlina negra. Los coches de lujo parecían fuera de lugar. El empleado del baño, que había estado escondido, se asomó con miedo. Se abrió la puerta del Mercedes. Un joven trajeado bajó apresuradamente y corrió hacia nosotros. Detrás de él, una mujer con un maletín médico. «Don Ricardo». «Dios mío, señor», dijo el joven. Debía ser Leo. Casi se cae al ver a su jefe sentado en el cemento como un mendigo. «Señor, ha pasado algo. Pensábamos que le habían robado». «Deja el pánico, Leo», le cortó don Ricardo. «Atiende a mi sobrina. Está embarazada, tiene frío y está en shock». La doctora Santos se acercó a mí de inmediato. «Venga, señora. Le tomaré el pulso». «Con cuidado, doctora». «Está embarazada», advirtió don Ricardo. Me ayudaron a entrar en el espacioso y perfumado interior del Mercedes. El suave asiento de cuero pareció abrazar mi cuerpo agotado. La doctora Santos me tomó la tensión y me dio unas vitaminas. «Tiene la tensión muy baja, señor. También está deshidratada y muy estresada.
Necesita descanso y nutrición inmediatos, informó. Don Ricardo se sentó delante y se giró hacia mí. Vamos a mi ático en el barrio de Salamanca. No al hospital. Hay demasiada prensa. Doctora Santos, cuídela allí. Sí, señor, respondieron al unísono. El coche arrancó. Apoyé la cabeza en el asiento. Parecía un sueño. Hace una hora. Me habían abandonado como basura. Ahora, estaba en un coche que valía una fortuna. Coma un poco, señora. Leo me ofreció un termo con una sopa de fideos caliente. El señor lo pidió por teléfono. Acepté cada cucharada con lágrimas corriendo por mis mejillas. La sopa estaba deliciosa. Tío, le llamé en voz baja. Sí, Elena. Mi marido. Se llama Javier. Javier Santos, dije. Sentí que la espalda de don Ricardo se tensaba. Miró a Leo. Javier Santos. Búscalo en recursos humanos. Ahora. Leo tecleó rápidamente en su tablet. Aquí está, señor. Javier Santos, director de marketing en la sede central. Ascendido hace 6 meses. Buen historial de ventas, pero varias marcas rojas por uso excesivo de los recursos de la empresa. Don Ricardo soltó una maldición. Director de marketing. Con razón. La rata que abandonó a la hija del mayor accionista de la empresa es un simple empleado en mi propia oficina. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Mayor accionista? ¿Qué quiere decir, tío? Don Ricardo sonrió misteriosamente. Hablaremos de eso cuando te hayas duchado y descansado. Lo que está claro, Elena, es que a partir de esta noche, tus lágrimas no volverán a ser en vano. Me aseguraré de ello. Llegamos a un altísimo rascacielos de lujo. Un ascensor privado nos llevó al último piso. La puerta se abrió a un espacio más grande que la casa de Javier. Suelos de mármol, lámparas de araña y vistas de todo Madrid. Nos recibió el servicio doméstico, desconcertado por la apariencia de su jefe. Preparen la habitación de invitados principal. Agua caliente, ropa cómoda y una cena completa. Ahora, ordenó don Ricardo. Esa noche, después de ducharme y ponerme un suave pijama de seda, me senté al borde de una cama king size. La doctora Santos acababa de examinar mi vientre con un ecógrafo portátil. El bebé está sano, señora. El latido es normal. Ha tenido suerte. Pero prométame que no volverá a estresarse. Acaricié mi vientre. Qué fuerte eres, pequeño. Perdona a mamá. Llamaron a la puerta. Entró don Ricardo, ya vestido con ropa cómoda de casa. Llevaba una gruesa carpeta azul. Se sentó frente a mí. ¿Te encuentras mejor?, preguntó. Sí, tío. Muchas gracias. No sé cómo agradecérselo. No es necesario. Es mi obligación hacia tu padre. Ahora, Elena, cuéntamelo todo. No te guardes nada. Quiero saber hasta qué punto está podrido ese hombre llamado Javier. Respiré hondo. Era hora de revelar la verdad. Y en esa lujosa habitación, empecé a contar la amarga historia que tanto tiempo había guardado. La lujosa habitación quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Apoyada en el cabecero de la cama, sostenía una taza de manzanilla caliente. Frente a mí, don Ricardo escuchaba con semblante serio. A medida que hablaba, su mandíbula se tensaba. Le conté todo, desde el dulce comienzo de nuestra relación hasta el cambio de actitud de Javier tras su ascenso. Le hablé de Sofía, que vivía de gorra pero actuaba como una reina. De las deudas de la tarjeta de crédito de Javier por su ostentoso estilo de vida, cenando en restaurantes de lujo, comprando artículos de marca y alquilando coches caros solo para presumir en reuniones. Así que durante todo este tiempo, ¿tú pagabas sus deudas?, interrumpió don Ricardo. Su voz era pesada, cargada de una ira contenida. Asentí débilmente. Sí, tío. Papá me dejó algunos ahorros y unas inversiones a mi nombre. Poco a poco iba sacando dinero. Cada mes pagaba en secreto la factura de la tarjeta de Javier a través de la banca online. También pagué las letras del coche, que llevaban 3 meses de retraso. ¿Y por qué lo hiciste sin que él lo supiera, Elena?, preguntó don Ricardo, con un deje de decepción por mi excesiva bondad. Por su orgullo, tío, respondí, cabizbaja. Javier tiene un ego muy grande. Si se enteraba de que su mujer, la que solo viste con batas de casa, pagaba sus deudas, se sentiría inferior. Solo quería preservar su dignidad como cabeza de familia. Pensé que si le ayudaba, algún día se daría cuenta y cambiaría. Don Ricardo golpeó el brazo del sillón. Eso es consentir, Elena, no amar. A eso se le llama criar a una sanguijuela. Los hombres así no se dan cuenta cuando los ayudas. Se les sube aún más a la cabeza porque creen que el dinero les cae del cielo. Me sobresalté con su grito. Pero sabía que tenía razón. ¿Y lo del anillo?, preguntó de nuevo. Le conté lo que pasó en el coche. La desaparición del anillo de Sofía, la cruel acusación, el humillante registro. Hasta el momento en que Javier me arrastró fuera y me abandonó en la oscura gasolinera,
Dijo que el lugar de los pobres es la calle, que solo era una ladrona que no merecía ir en su coche. Mi voz temblaba al repetir las palabras de Javier. El dolor volvió a desgarrarme el corazón. Don Ricardo se levantó. Caminó hacia el gran ventanal, contemplando las luces brillantes de la ciudad. Javier Santos, murmuró, como si el nombre fuera una enfermedad contagiosa. Su sueldo como director ronda los 150.000 euros al año, pero el estilo de vida que describes requiere no menos de 250.000 o 350.000. No me extraña que esté ahogado en deudas. Se giró hacia mí, con el rostro serio. Levantó la carpeta azul y la puso sobre mi regazo. «Ábrela, Elena», ordenó. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, certificados de acciones y un testamento. Mis ojos se abrieron como platos al ver las cifras escritas. «¿Qué es esto, tío?» «Es lo que te pertenece», respondió don Ricardo con firmeza. «Tu padre, Andrés de León, era el accionista mayoritario de la empresa donde trabaja Javier, el Grupo Ibérico Global. Fundamos esta empresa juntos. Cuando falleció, te legó el 60% de sus acciones». Me tapé la boca, atónita. ¿El 60%? Papá nunca me lo dijo. Tu padre quería que estuvieras preparada primero. Me confió este testamento. Me dijo: «Dáselo a Elena cuando se case o cuando esté en un gran problema». Durante todo este tiempo, los dividendos, las ganancias de las acciones, se han acumulado en un fondo fiduciario, y su valor, don Ricardo señaló una cifra en la última página. Casi se me salen los ojos. Tantos ceros. Miles de millones de euros. Durante todo este tiempo has sufrido, te has tragado tu orgullo, has sido insultada como pobre y de pueblo por un marido cuyo sueldo no llega ni al 1% de los intereses que genera tu dinero, dijo don Ricardo. Tú eres la dueña de la empresa donde trabaja tu marido, Elena. En pocas palabras, eres su jefa suprema. Sentí que el mundo daba vueltas. Yo, Elena, a la que Sofía siempre despreciaba por sus batas. Elena, a la que siempre gritaban por ser una carga, tenía el poder de comprar sus vidas enteras una y otra vez. Pero tío, yo no sé nada de negocios, solo soy ama de casa. La sangre de Andrés corre por tus venas. Tienes ese instinto. La prueba es tu habilidad para gestionar vuestro presupuesto hasta el punto de cubrir la prodigalidad de tu marido, dijo don Ricardo. Volvió a sentarse frente a mí. Ahora, la decisión está en tus manos, Elena. Puedes coger este dinero y marcharte. Vivir una vida tranquila con tu hijo y dejar que Javier y su hermana se destruyan poco a poco por sus propias acciones, hizo una pausa. Oh, continuó, con un brillo en los ojos. Usa tu poder. Reclama lo que es tuyo. Siéntate en la silla de la presidencia y enséñales cuál es el verdadero significado de la palabra nivel. Demuéstrales quién es realmente la desaliñada y quién es la reina. Me quedé en silencio. La imagen de Javier empujándome en la gasolinera, la sonrisa despectiva de Sofía. El dolor ya no era tristeza, sino un fuego que ardía en mi pecho. Acaricié mi vientre. Mi hijo no debía tener un padre que menospreciara a su madre. Necesitaba saber que su madre no era una mujer débil. Cerré la carpeta. Miré a don Ricardo con una nueva determinación. Elijo la segunda opción, tío, dije con firmeza. Quiero reclamar lo que es mío. Quiero que sepan quién soy. Don Ricardo sonrió. Excelente. Esa es la hija de Andrés. Cogió su teléfono, llamó al jefe de finanzas y al del departamento de TI. Eran las 12 de la noche. Hola, Germán. Disculpa la molestia. Necesito que congeles el acceso corporativo de Javier Santos. Inmediatamente ordenó don Ricardo. Le interrumpí. Tío, un momento. ¿Qué pasa, Elena? ¿Has cambiado de opinión? Negué con la cabeza. No, no solo el acceso a la oficina. Usted dijo que tengo poder. Yo siempre he gestionado la domiciliación de todos los pagos de Javier desde mi antigua cuenta personal. Luz, la letra del coche, la tarjeta de crédito. Quiero bloquear todo eso ahora mismo. Quiero recuperar todos los fondos que adelanté a su cuenta. Don Ricardo se rió. Brutal. Me gusta. Volvió a hablar por teléfono. Y una cosa más. Llama a nuestro banco asociado, al director de la sucursal donde Javier tiene su cuenta. Dile que hay indicios de fraude según un informe de su esposa. Que congelen temporalmente sus cuentas personales para una auditoría. Entendido, señor. Se hará de inmediato. Don Ricardo colgó. Mañana por la mañana, cuando Javier se despierte en su villa de lujo, se encontrará con un mundo diferente. Un mundo donde su cartera ya no funciona. Y una cosa más, tío. Le pido que no lo despidan todavía. ¿Por qué? Porque si lo despiden ahora, solo será un parado más. Quiero que me vea. Quiero que vea a la esposa que abandonó entrando en la sala de juntas como la dueña de la empresa.
Quiero ver su cara cuando se entere de que la ladrona que abandonó es la persona que le paga el sueldo. De acuerdo. Jugaremos un poco con él. Mañana descansa. Arreglaremos los papeles. Al día siguiente, hay una reunión especial de accionistas. Seguro que Javier estará allí, adulando al nuevo jefe. No sabe que su nuevo jefe es su propia esposa, añadí con frialdad. Esa noche dormí con una sensación de ligereza. Ya no había miedo por el futuro, solo una dulce anticipación de justicia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, imaginaba a Javier y Sofía durmiendo plácidamente en su villa. No sabían que una tormenta de destrucción se dirigía rápidamente hacia ellos, una tormenta que ellos mismos habían creado. «Esperam, Javier. El juego no ha hecho más que empezar», susurré antes de dormir. Habían pasado 2 días desde aquella noche en la gasolinera, 2 días que pasé en el ático del tío Ricardo, fortaleciéndome, tomando vitaminas caras para mi bebé y planeando la venganza perfecta. Ya no me sentía como una esposa abandonada. Me sentía como un general observando el campo de batalla, esperando el momento adecuado para dar la señal. El tío Ricardo me cuidó de verdad. Ordenó a 2 de sus hombres que vigilaran cada movimiento de Javier y Sofía. Cada detalle de su miseria me era informado. Y ahora había llegado el informe que esperaba. «Ya han vuelto a casa, señora Elena», informó Leo mientras me mostraba una tablet con imágenes de las cámaras de seguridad de nuestra casa alquilada. La casa cuya hipoteca yo pagaba en secreto. Miré la pantalla con una leve sonrisa. Se veía el coche de Javier. Sus caras y las de Sofía mostraban cansancio, pero aún conservaban un aire de arrogancia de sus vacaciones. Todavía no sabían que la casa a la que volvían ya no era un refugio. Según el informe de Leo, esto fue lo que les pasó esa tarde. Javier bajó del coche. Abrió el maletero y sacó las grandes maletas. «Uf, por fin en casa», se quejó Sofía. «Seguro que Elena todavía no ha vuelto, ¿verdad? Mejor, no quiero verle la cara. Seguro que está llorando por algún rincón». «¿Que le den?», respondió Javier con indiferencia. Buscó las llaves en su bolsillo. «Probablemente se habrá ido a su pueblo. Cuando se le pase y venga a pedir perdón, ya pensaré si la acepto de nuevo. Pero tendrá que reponer tu anillo». Javier abrió la puerta. «Elena». «Pues no, no está». La casa estaba oscura y bochornosa. El calor los recibió. «¡Qué calor!» «Javi, pon el aire acondicionado», se quejó Sofía. Javier buscó a tientas el interruptor de la luz. «No pasó nada», probó otro. «Lo mismo». «¿Por qué no hay luz?», se acercó al termostato del aire acondicionado. Pulsó el botón de encendido. «No pasó nada». «¿Hay un apagón?», preguntó Sofía molesta. Javier se asomó a la ventana. La casa del vecino estaba iluminada. Solo su casa estaba a oscuras. Javier se acercó al contador de la luz. Vio un precinto rojo y una carta de notificación. La arrancó y la leyó. Aviso de corte. Debido a 3 meses de impago y domiciliación fallida, el servicio eléctrico será suspendido temporalmente a partir de hoy. «¿Qué?», gritó Javier. «3 meses de atraso». «Imposible». No sabía que las facturas llegaban a mi correo y se cargaban automáticamente a mi cuenta personal. Cuando bloqueé la domiciliación, hacía 2 días, la compañía eléctrica detectó inmediatamente los pagos acumulados. «¿Qué ha pasado, Javi?», preguntó Sofía. «Nos han cortado la luz, Sofía. Dicen que hay una deuda». Javier se revolvió el pelo. «Maldita sea. Seguro que Elena se olvidó de pagar antes de irse. ¡Qué esposa más inútil!» «¿Y ahora qué? ¿Dormimos a oscuras?» «Hace calor, Javi. Hay mosquitos», protestó Sofía. «Págalo ahora con la aplicación del banco». Javier sacó su móvil. «Sí, sí. Un momento». Abrió la aplicación del banco. Pero al intentar iniciar sesión, apareció un mensaje en rojo. Su cuenta ha sido suspendida temporalmente. Por favor, contacte con su sucursal más cercana. ¿Por qué suspendida? Javier empezó a palidecer. Probó su tarjeta de crédito en otra aplicación de pago. Transacción denegada. Javier empezó a sudar. Probó con su otra tarjeta de débito. Lo mismo. Todo su acceso al dinero estaba paralizado. «Javi, ¿tardas mucho?», preguntó Sofía. «Espera, Sofía. Creo que hay mala cobertura», mintió Javier. De repente, una furgoneta negra se detuvo frente a su casa. 2 hombres corpulentos bajaron. «Buenas tardes. ¿Es esta la casa del señor Javier Santos?», preguntó uno. Javier tragó saliva. «Sí, soy yo». «¿Por qué?». «Somos de la empresa de renting», dijo el hombre mientras mostraba una carta. «Tenemos orden de recoger la unidad Mitsubishi Montero Sport que utiliza. Lleva 3 meses sin pagar y la avalista principal, la señora Elena Santos, retiró su garantía de pago automático esta mañana». «¿Qué?».
¿Se llevan mi coche? No puede ser. Se enfadó Javier. Si puede pagarlo, páguenos ahora mismo junto con la multa. El total son 4.500 euros. Le retó el hombre. Javier se quedó helado. No tenía nada en la cartera. Sus cuentas estaban suspendidas. Lo arreglaré mañana en la oficina. No se lleven el coche ahora. Es una vergüenza delante de los vecinos, suplicó Javier. Lo siento, señor. Tenemos que cumplir las órdenes. Las llaves, por favor. El hombre extendió la mano. Sofía se puso histérica. Javier, no se las des. ¿Cómo voy a ir a la universidad? Javier no pudo hacer nada. Temblando y rojo de vergüenza porque los vecinos ya estaban mirando, entregó las llaves. En pocos minutos, el coche que simbolizaba su estatus social fue remolcado. Javier y Sofía se quedaron atónitos en el oscuro jardín, rodeados por las miradas curiosas de los vecinos. Javi, dijo Sofía, llorando. Tengo hambre. Pide comida online. Javier miró a su hermana sin expresión. No puedo, Sofía. ¿Por qué? Todas mis tarjetas no funcionan. El saldo de mi cuenta es 0. ¿Qué? ¿Estás de broma, Javi? Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Qué vamos a comer? Javier miró la oscura cocina. A lo mejor queda algo de arroz o fideos instantáneos. ¿Fideos instantáneos? ¿Cocinados sin huevos, sin carne, a oscuras? Gritó Sofía. Todo esto es culpa de Elena. Seguro que se ha llevado tu dinero, Javi. Es una ladrona. Me reí suavemente mientras veía la escena desde mi ático. No me lo he llevado, querida. Solo he recuperado lo que es mío y he cerrado el grifo del que os habéis estado aprovechando tanto tiempo sin dar las gracias. Javier y Sofía entraron en la casa. Esa noche, en la calurosa casa sin aire acondicionado, a la luz de una vela que se consumía, comieron fideos instantáneos crudos porque el butano también se había acabado y no tenían dinero para comprar más. Vi a Javier sentado en el suelo, apoyado en la pared, mirando al techo oscuro, probablemente pensando en cómo su vida había cambiado en solo unas horas. Disfruta de tu primera noche en el infierno, querido marido, susurré mientras cerraba la tablet. Le di una orden a Leo. Mañana dejadle entrar en la oficina, pero solo hasta el vestíbulo y la sala de reuniones. Su tarjeta de acceso a su despacho, desactivada. Entendido, señora Elena, respondió. Dejemos que mantenga la esperanza, para que la caída sea más dolorosa. Me acosté, pero la imagen del miedo en la cara de Javier me mantuvo despierta. ¿Era mala? No. Pensando en cómo me abandonó embarazada, esto era poco. Aún no había hecho más que empezar. Amaneció. El sol despertó a Javier de un sueño inquieto. Se había quedado dormido en el sofá, le dolía el cuello y estaba empapado en sudor. En un rincón, Sofía dormía en el suelo. Javier se levantó con dolor de cabeza y el estómago vacío. Lo primero que recordó. Sin coche, sin luz, sin dinero. ¡Mierda!, gritó. Javier, qué susto, dijo Sofía. ¿Qué hora es? Tengo que ducharme. Estoy pegajosa. Son las 8, dijo Javier. No hay agua, Sofía. La bomba necesita electricidad. ¿Qué? ¿Cómo me voy a duchar? No quiero oler mal. Usa el agua que queda en el cubo. Y ahorra, gritó Javier. Voy a la oficina. Arreglaré este problema con mi cuenta y pediré un adelanto. Quédate aquí. Javi, llévame. ¿Me ducho allí?, suplicó Sofía. No puedo. Quédate aquí. Javier se fue. Caminó para buscar un taxi con las monedas que encontró en una hucha. Al irse Javier, Sofía se quedó sola, furiosa. No podía usar su móvil porque no tenía batería. Maldita Elena. Cuando la vea, la voy a arrastrar de los pelos. Pateó su maleta, esparciendo su contenido. Mientras recogía sus cosas, cogió el vestido que llevaba cuando se fueron de viaje. Al sacudirlo, algo brillante cayó del dobladillo de la falda. Tintineó en el suelo. Sofía se quedó helada. Lo recogió lentamente. Era su anillo. El anillo de diamantes que había acusado a Elena de robar. Sostuvo el anillo, temblando. Recordó que, cuando se puso crema, se lo había puesto en el regazo, no en el posavasos. Seguramente se había deslizado dentro del pliegue de su vestido. «Dios mío», susurró Sofía. Palideció. No por remordimiento, sino por miedo a la reacción de Javier. Si Javier se entera, me mata. Pero su mente empezó a maquinar. ¿Y si lo tiro? Pero es una pena. Es caro. Mientras pensaba, la puerta se abrió. Javier había vuelto, con el rostro aún más desencajado. ¿Por qué has vuelto, Javi?, preguntó Sofía, escondiendo el anillo a su espalda. Ningún taxi quería traerme. Dicen que está muy lejos. Intenté venir andando, pero me vio un vecino. ¡Qué vergüenza!, me preguntó por qué se habían llevado el coche. Le dije que lo iba a vender. Javier se sentó. Sofía.
¿Estás segura de que fue Elena quien cogió tu anillo? Sofía tragó saliva. Claro, Javi. Porque si no lo encontramos estamos perdidos, Sofía. Necesito venderlo para pagar la deuda del coche. Al oír las palabras dinero y coche, Sofía cedió. Javi. Se acercó lentamente y le enseñó el anillo. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Se lo arrebató. ¿Dónde lo has encontrado? En el dobladillo de mi vestido, Javi. Estaba enganchado, dijo Sofía, temblando. Silencio. Javier miró el anillo, luego a Sofía. Su rostro enrojeció de ira. Entonces, la voz de Javier temblaba. Elena no robó nada. Sofía negó con la cabeza. No lo sé, Javi. De verdad pensé que lo había perdido. ¡Idiota! Javier golpeó la mesa con fuerza. Eres una estúpida, Sofía. Por tu negligencia abandoné a mi mujer, abandoné a Elena. Pero en su ira, no hubo ni una palabra de pobre Elena. Lo que dijo a continuación me convenció aún más de que debía destruirlo. ¿Sabes una cosa? Javier agarró los hombros de su hermana. Si no está Elena, ¿quién va a pagar todas estas deudas? ¿Crees que no sabía que pagaba en secreto mi tarjeta de crédito? Lo sabía, Sofía. Solo fingía no saberlo por mi orgullo. Pero ahora se ha ido. ¿Quién me va a salvar? Así que Javier lo sabía. El sinvergüenza. Conocía mi sacrificio y se había aprovechado de él. ¿Qué vamos a hacer, Javi? Lloró Sofía. Tenemos que encontrar a Elena. Ahora, dijo Javier desesperado. Tenemos que pedirle perdón, obligarla a volver aunque tenga que arrodillarme, pero que vuelva y arregle este desastre. Javier marcó mi número. El número que ha marcado no está disponible o se encuentra fuera de cobertura. Lo intentó de nuevo. Mierda. Ha cambiado de número. Javi a lo mejor ha denunciado a la policía, dijo Sofía, asustada. No digas eso. Si denuncia por abandono y maltrato, se acabó mi carrera. No. Elena me quiere. Seguro que solo se está escondiendo. Javier miró el anillo. Mañana tengo una reunión importante en la oficina. Tengo que estar presentable. Después de la reunión, buscaremos a Elena. Ahora, vamos a vender esto. Para comprarme ropa nueva y pagar la luz. Mañana tengo que estar impecable. No tenían corazón. Después de saber que yo era inocente, solo pensaban en sí mismos. Sonreí con frialdad. Ponte guapo, Javier. Porque mañana quiero que estés impecable mientras te hundo delante de todos. Le envié un mensaje al tío Ricardo. Tío, asegúrese de que Javier entre en la reunión mañana. Prepare el escenario. La respuesta fue rápida. Sin problema, jefa. El escenario para la ejecución está listo. Mañana sería el día del juicio final. Era por la mañana. Me arreglaba frente al espejo. Ya no quedaba nada de la desaliñada Elena. Llevaba un elegante traje de chaqueta azul. El pelo, perfectamente peinado, y mi rostro, maquillado de forma profesional. Mi vieja alianza había sido reemplazada por un costoso anillo de zafiro. ¿Lista, jefa? Preguntó el tío Ricardo. Lista, tío, respondí. Es hora de darles una lección. Subimos al Mercedes en dirección al edificio del Grupo Ibérico Global. Mientras tanto, en la sala de reuniones, Javier estaba inquieto. Llevaba un traje nuevo, comprado con el dinero de la venta del anillo. Intentaba sonreír a sus compañeros de trabajo. Dicen que hoy viene el nuevo accionista mayoritario, susurró su compañero. Espero que traiga una prima. Seguro que sí, respondió Javier con arrogancia. De repente, la puerta se abrió. Por favor, pónganse en pie. Va a entrar nuestro presidente, don Ricardo. Todos se levantaron, incluido Javier. Entró don Ricardo, pero no se sentó. Se quedó de pie junto a la silla principal. Buenos días a todos, dijo. Hoy conoceréis al heredero de mi difunto amigo, Andrés de León. Por favor, entre, doña Elena de León. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El sonido de mis tacones resonó en la sala. Entré. Miré a mi alrededor y mis ojos se detuvieron en el rostro de Javier. Estaba boquiabierto, con los ojos casi fuera de las órbitas, pálido como un muerto. Elena, susurró. Todos le miraron a él, y luego a mí. Caminé directamente hacia la silla en la cabecera de la mesa, la posición más alta. Me senté con confianza. De repente Javier se rió, una risa forzada. Se levantó y me señaló. Elena, ¿qué haces ahí? Señores, disculpen. Es mi esposa. Tiene algunos problemas mentales desde el embarazo. Seguramente se ha perdido. Se acercó para tirar de mí. Elena, vámonos. No me avergüences. ¿Dónde has alquilado ese traje? Antes de que pudiera tocarme, don Ricardo le apartó la mano de un manotazo.
No toque a la presidenta de esta reunión, gritó don Ricardo. Javier se quedó helado. ¿Presidenta? Señor, es mi esposa. Es una simple ama de casa. Le miré con frialdad. Me levanté lentamente. Siéntate, Javier, ordené. Mi voz era tranquila pero pesada. Se quedó paralizado. ¿Qué? He dicho. ¿Que te sientes? Grité golpeando la mesa. Del susto. Se dejó caer en la silla. Me dirigí a todos. Buenos días. Soy Elena de León, la única hija del difunto Andrés de León y la propietaria del 60% de las acciones de esta empresa. La sala se convirtió en un hervidero de murmullos. Javier estaba petrificado. No podía aceptar que la esposa a la que despreciaba era la dueña de la empresa de la que tanto presumía. Imposible, susurró. No es un sueño, Javier, dije con frialdad. Es la realidad que ignoraste por tu arrogancia. El tío Ricardo sonrió. A partir de hoy, doña Elena estará al mando. Todas las decisiones pasarán por ella, incluida la evaluación de los directores. Todas las miradas se volvieron hacia Javier. La admiración de antes se convirtió en lástima y burla. Bien. Abrí una carpeta. Nuestro primer punto del orden del día no es la expansión, sino la limpieza. Tengo un informe de malversación de fondos en el departamento de marketing. A Javier se le heló la sangre. Era su departamento. Se ha realizado una auditoría en las últimas 24 horas por orden mía, dije. Y el resultado es sorprendente. Javier temblaba. ¿Sabía lo que había hecho? Facturas falsas, gastos personales declarados como gastos de empresa. Creía que estaba a salvo. No sabía que su jefa suprema era la mujer con la que dormía cada noche. La cazadora ahora era la presa. La sala quedó en un silencio sepulcral. El sudor le caía por la frente a Javier. Cogí un grueso dossier y lo lancé en el centro de la mesa. ¿Puede explicar esto, señor Santos? Pregunté. Lo cogió, temblando. Al abrirlo, sus ojos se abrieron como platos al ver las pruebas de su robo. Facturas de artículos de lujo, recibos de hotel de sus vacaciones con Sofía. Puedo explicarlo, señora. Elena. Señora Elena. Tartamudeó. ¿Explicar qué? Pregunté. Cortante. ¿Que usaste el dinero de la empresa para tu vida de lujo y la de tu hermana? ¿Que robaste a la empresa de tu propia esposa para luego despreciarla por ser pobre? Elena, por favor, suplicó. Hablemos en casa. Es una vergüenza. Soy tu marido. ¿Marido? Me reí con amargura. ¿Qué clase de marido abandona a su esposa embarazada en un área de servicio en mitad de la noche? ¿Qué clase de marido permite que su hermana difame a su mujer por un simple anillo? La gente en la sala cuchicheaba. La reputación de Javier se derrumbó en un instante. No necesito tus explicaciones, Javier, dije con firmeza. Según la auditoría, el total que has robado a la empresa es de casi $500,000 en 2 años. Javier se desplomó en la silla. Y como esta es una empresa que cotiza en bolsa, lo que has hecho es un delito. Malversación de fondos. Tío Ricardo, adelante, dije. El tío Ricardo asintió e hizo una señal. La puerta se abrió y entraron 2 policías. Javier corrió hacia mí, desesperado. Se arrodilló y abrazó mis piernas. Elena, mi amor, perdóname. No dejes que me encarcelen. Soy tu marido, Elena, el padre de tu hijo. Pobre de nuestro hijo si su padre va a la cárcel. Le miré desde arriba. Antes, tenía miedo de perderlo. Ahora, solo sentía asco. Hago esto precisamente porque quiero a mi hijo. Necesito alejarlo de un padre criminal y sin corazón como tú. Respondí con frialdad. Aparté mi pierna de su abrazo. Pero Elena, cambiaré. Empecemos de nuevo. Te equivocas, dije. Ya no te queda nada a lo que volver. Te han quitado el coche. Te han cortado la luz. Tu riqueza se ha esfumado, y ahora tu carrera ha terminado. Me incliné para mirarle a los ojos. Y yo ya no soy tuya. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio a la cárcel mañana. No, Elena. ¡No! Gritaba mientras los policías lo levantaban a la fuerza y lo esposaban. Se lo llevaron a rastras mientras gritaba y suplicaba. Cuando desapareció volvió el silencio. Me senté de nuevo. Disculpen el drama, dije con calma a todos. Continuemos con la reunión. Sobre el puesto vacante de director de marketing, abriré un proceso de selección interna justo mañana, 6 meses después. Estaba sentada en la terraza de mi nueva casa. En mi regazo, un bebé sano y regordete dormía plácidamente. Se llama Santino, tío, para que crezca valiente y defensor de lo justo. No un cobarde como su padre, le dije al tío Ricardo. Un nombre precioso, dijo él. Pareces feliz, Elena.
Mucho, tío. Todo el peso de mi pecho ha desaparecido. He oído noticias sobre ellos, dijo el tío Ricardo. Sí, Javier fue condenado a 4 años de prisión. Siempre es el blanco de las burlas en la cárcel por haber robado a la empresa de su propia esposa. Dicen que ha caído en una depresión. ¿Y Sofía? Pregunté. Peor. La echaron del piso. Intentó vender sus bolsos de marca, pero la mayoría eran falsificaciones. Javier solo le compraba imitaciones. Ahora dicen que trabaja de camarera en un bar de Polígono. Siempre con la mirada perdida, llorando cuando ve un coche caro. Suspiré profundamente. Ya no sentía ira, pero tampoco pena. Cosecharon lo que sembraron. Tío, dije, mi vida no ha hecho más que empezar. Besé la frente de mi hijo. Mi vida como una Elena libre. Una madre fuerte. Y una mujer que nunca más permitiría que nadie la pisoteara.